presentación y por todo, y también a José Antonio por invitarme, y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí a estas horas esta tarde. Y voy a ir rápida y directa porque tengo media hora y no tengo calculado. No me ha dado tiempo a hacer una prueba para ver. Entonces puede que me quede así o puede que lo termine. Pero bueno, sobre todo lo que querría decir es que para hacer una presentación general de lo que voy a hacer, es que he mezclado dos temas y creo que tiene que ver con el hecho también del proyecto, no solo de las jornadas de hoy. Voy a repetir una cosa que ya conté en el curso pasado, en septiembre, que era sobre neoliberalismo, el uso del diagnóstico adorniano o de la teoría crítica de las persistencias autoritarias en el marco de las democracias liberales, ¿no? Pues usar ese diagnóstico para entender las disposiciones autoritarias en el neoliberalismo. Voy a intentar vincular eso con las clases medias, o sea, voy a repetir bastante, pero en esto surge un problema y no lo voy a solucionar. Entonces no hay una coherencia interna en ese sentido, sino que surge un problema precisamente el que ha salido aquí, ¿no? Que al intentar aplicar ese diagnóstico a la cuestión de las clases medias, ¿no? Lo que tenemos es que las clases medias es difícil ver que, primero que son, pero también que voten a la extrema derecha, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que eso me ha dado lugar a reflexionar críticamente o a pensar es si al final, ¿no? La idea de autoritarismo es tan amplia que en ella incluimos ya no solo lo que sería una crisis de la democracia liberal, de posturas antiliberales, división de poderes, búsqueda de un partido único, etcétera, ¿no? Como mezclo yo eso, mi propio diagnóstico, ¿no? Con problemas que puedo llamar autoritarios, pero que realmente es falta de solidaridad, falta de una idea de igualdad o justicia social, ¿no? Entonces, con ese cacao voy a tirar un poco para adelante para intentar desgranar, ¿no? Eso que creo que son problemas distintos, pero que están vinculados. Entonces, empiezo con el diagnóstico de la teoría crítica, porque voy a ir metiendo los dos, como empecé otras veces, ¿no? Que de alguna manera sobre cómo en los años 40 del siglo pasado, Adorno y Lobo en tal, analizaron la presencia de disposiciones, ahora me voy a referir a las disposiciones psicosociales autoritarias en el marco de las democracias liberales en relación, ¿no? Con la presencia de algunos rasgos en el comportamiento de los seres humanos que conformarían ese síndrome autoritario, y que no se refiere aquí que voten a la extrema derecha, sino de alguna manera rasgos del comportamiento no democráticos, por decirlo así, que no tienen por qué estar presentes todos en un mismo sujeto, pero que están presentes en las sociedades del momento. Y los menciono así por arriba: falta de reflexividad crítica en el apego a las normas sociales, desprecio hacia la desviación de las normas sociales, a los desviados, incapacidad o dificultad para la autocrítica y la introspección. Esto ya sería otra cosa que nos saca un poco de aquí, ¿no? Que es donde voy a llegar a las clases medias, carencia de sentimiento de solidaridad hacia otros grupos o de endurecimiento y frialdad frente al dolor ajeno, reproducción, ¿no? Complaciente de discursos de odio, inclinación al punitivismo, que también sería interesante, ¿no? Es decir, esta demanda de un castigo fuerte ante una transgresión a la norma social, aunque no palie el problema de que se generen nuevas transgresiones o, bueno, nuevos crímenes o lo que sea. Una proyectividad que se proyecta al otro, susceptible al prejuicio y a la manipulación, ¿no? Se proyectan prejuicios a otros grupos sociales. Una fascinación por figuras de fortaleza y empoderamiento mezclada con sensaciones de impotencia o carencia de poder, ¿no? Esto entre algunos rasgos. Estos análisis además descubren un tipo particular el autoritario rebelde, que de alguna manera se entiende o se ha entendido, ¿no? Que es el más actual para explicar la rebelión actual, que es el de la rebelión, el que expresa una forma de rebelión conformista, ¿no? Contra una élite liberal, ¿no? Contra, de alguna manera, posturas democráticas, y que lo que busca, ¿no? es reemplazar por esa autoridad por otra más fuerte que actúe con dureza, ¿no? Ese autoritario rebelde odiaría y despreciaría, por una parte, lo que se entiende como restricciones que impone la civilización liberal, la democracia constitucional, como también, ¿no? despreciaría a unos sujetos identificados como enemigos, ¿no? Esta rebelión conformista permitiría dar rienda suelta a esas fantasías de omnipotencia, ¿no? y violencia contra los que representan una diferencia religiosa, sexual, social, racial, de género, etcétera, y también contra esa supuesta élite corrupta, ¿no? que se entendería que es complaciente con las minorías. Y para ello se reclamaría un poder fuerte al que no le tiembla la mano, ¿no? Esto es lo que se suele vincular como este diagnóstico que sirve o es explicativo de algunas disposiciones subjetivas actuales de
apoyo directo a la extrema derecha, ya no sería una presencia, ¿no? En cualquier caso, ahora voy a dar un salto, la idea sería que algunas de estas disposiciones psicosociales que persisten en la democracia, ¿no?, haría que los sujetos fueran vulnerables a la propaganda y la demagogia de grupos autoritarios o fascistas, en la medida en que ofrecerían, y hay que me corrijan los psicólogos y psicoanalistas si me equivoco, pero ofrecerían ganancias psicológicas, ¿no?, sobre todo el engrandecimiento narcisista ante la autoestima dañado, ¿no? ¿Por qué o cómo? ¿Qué métodos? Ofrecerían explicaciones conspiranoicas mediante el método de la personificación del mal, muy propio también de la actualidad, es decir, que señala a un grupo social como causa del malestar, normalmente minorías étnicas, sociales, marginales, etc. Usaría también el método de la demonización o deshumanización y funcionaría así no solo como un método de intensificación de la sensación del agravio y el resentimiento mediante estos prejuicios, sino también mediante una forma de descarga de rabia y generando una sensación de superioridad o empoderamiento, ¿no?, al mismo tiempo que alimenta, como he dicho, el odio. Los demagogos, estos autoritarios, alimentarían, ¿no?, apelarían entonces a supuestas también fantasías y deseos prohibidos o secretos, tanto esto que vemos tanto ahora de apelar a esas mayorías silenciadas, ¿no?, para de alguna manera, a fantasías o deseos prohibidos que serían de intimidación, de venganza, promoviendo prejuicios y con ello generando ilusión de participación, ¿no?, en un grupo de pertenencia mejor, más puro que el de los excluidos, ¿no?, mediante la identificación vicaria con el líder o con una cierta serie de líderes. Con ello se evitaría la autoconciencia o la conciencia crítica, ¿no?, que eso provocaría una pérdida narcisista y generaría además de rabia y también animaría la disposición viril para transgredir las normas sociales que concede, por decirlo así, una sensación de empoderamiento. En este sentido, recogiendo una cosa que salió en el curso pasado que decía César y que estuve dando vueltas, ¿no? Claro, este reclamo autoritario no solo tendría una dimensión negativa de alguna manera, oferta compensatoria del miedo, la impotencia o la falta de autoestima, sino también una positiva, ¿no? Buscaría con formas nuevas en la actualidad o creativas, ¿no?, movilizar, por decirlo así, si me permitís, el goce del síntoma neurótico, es decir, ofrece pertenencia, fortaleza, endurecimiento, virilidad, incluso de divertimento desinteresado, ¿no? Y también, de alguna manera, podríamos pensar que ofrece también, permite la indiferencia y la despreocupación frente al sufrimiento ajeno, ¿no?, y la protección de privilegios o incluso una actitud cínica, ¿no? En cualquier caso, esto... Paso a otra cuestión ahora, luego voy a intentar armarlas todas juntas. La idea es que este tipo de exposiciones psicosociales y cómo las utilizaría la demagogia autoritaria está vinculada, ¿no?, a las condiciones sociales del capitalismo, es decir, las modalidades, si me lo permitís, entre comillas, de integración social que serían, o si queréis, como las modalidades de integración están vinculadas a formas de objetivación, heteronomía y dominación que implican, ¿no?, el acceso mediado impersonalmente forzado a las condiciones de subsistencia en el capitalismo mediante la venta de la fuerza de trabajo. Es decir, cómo se despliega en el capitalismo la relación entre individuo y totalidad social o la manera en que se da la autoconservación individual dentro del metabolismo social, ¿no?, daría lugar a una serie de heridas o daños subjetivos, ¿no? Por una parte sabemos, ¿no?, el capital como lógica de acumulación amplia de valor que relega la satisfacción de las necesidades o los deseos a mero fin, ¿no? A mero medio para un fin, ¿no? Implicaría esa forma de dominación abstracta, impersonal y genera todas las clases sociales que se expresaría a través de la lógica de la competencia, que luego voy a volver a esto, no solo entre clases sociales, sino también intraclase social, ¿no? Y luego esto estaría basado ya, ¿no?, esta dominación de capital contendría ya en sí una forma de antagonismo de clase. Y aquí vamos a las clases sociales en el sentido ¿no? La existencia de una clase social, y no me refiero ya solo a obrera fabril, sino de desposeídos de cualquier otra forma de acceso a las condiciones de vida más allá de la venta de su fuerza de trabajo. Es decir, la subsistencia del proletariado depende de la oferta salarial de otra clase social que posee los medios de vida en forma de medio de producción o no, ya veremos. Luego, esta exposición, ¿no?, fundaría una forma de heteronomía, la dependencia de la oferta salarial y una coacción impersonal a través del mercado a vender la fuerza de trabajo como único medio de vida. Y sobre esta coacción por desposesión se fundaría, ¿no?, también otras series de heteronomías, la
exigencia de adaptación al mercado y al desempeño laboral, al comando laboral, etc. De aquí, en principio, se suelen deducir la existencia de dos clases sociales básicas en el capitalismo: proletariado, portador potencial de fuerza de trabajo que crea nuevo valor, ¿vale? Ya lo sabemos, necesaria para que exista el capital, y capital industrial, propietarios de medios de producción. Pero también la reproducción ampliada, la acumulación ampliada del capital, ¿no? En la reproducción de la totalidad social que se requiere también capital financiero, propietarios de dinero para prestar a crédito, la figura del rentista, propiedades patrimoniales que generan renta, etcétera, y también más añadía, ¿no? En este momento histórico, la pequeña burguesía propia del 19, que ya se ha hablado aquí de ella, tradicionalmente campesinos, empleados públicos, pero en menor cantidad, comerciantes, y empresarios pequeños, ¿no? Pequeños propietarios de medio de producción, pero que emplean básicamente su fuerza de trabajo, la de su familia. Y los llamados, ¿no?, por más oficiales o oficiales del capital. En sí, todo esto no llegaría a constituir una clase por sí misma, ¿no? Y sería, en el siglo XIX, un grupo social que entendía el marxismo conservador y reaccionario políticamente. Quisiera también introducir aquí otras cuestiones contenidas ya en la crítica de la economía política de Marx, que creo que son interesantes para pensar no clases solo sociales, pero sí la estratificación social o grupos sociales que tienen una importancia política en el capitalismo. Dos elementos he traído, habría creo que otro más, pero puro. Uno, la oferta salarial no llega a toda población desposeída. Permitirme que voy a llamar proletariado ahora a los desposeídos de otros medios de subsistencia, que no desposeídos de medios propios o de acceso a condiciones de subsistencia propias, ¿no? En este sentido, no todo el proletariado, ¿no?, vive de la venta de la fuerza de trabajo. Marx identifica con las leyes de población la necesaria existencia de la sobrepoblación relativa, es decir, lo que llamamos población, o sea, la flotante, la latente y la estancada, lo que funciona a veces como ejército industrial de reserva, pero que implica la existencia de implica, ¿no?, que la marginalidad es coexistencial al capitalismo. En el siglo XIX lo sabemos, pero en el XX también, no me puedo detener ahí, pero no. Es decir, siempre hay parte de la población cuya cantidad varía históricamente, abocada a la reproducción al margen de lo que podríamos llamar ordenamiento institucional, ¿no?, o vinculado directamente a la valorización del valor, pero que es necesario para la reproducción de la totalidad social o necesario para estos sujetos para reproducirse. En el siglo XIX estos serían, ¿no?, sirvientes, jornaleros, criados, viudas, pobres indignos o dignos, voluntarios o involuntarios, incapacitados, etcétera, ¿no? La coacción, por tanto, por desposesión a la venta de la fuerza de trabajo no siempre tiene la expresión en el trabajo fabril, sino también en la exclusión social, por decirlo así, y este es el segundo momento que quería decir que ya está en la crítica de la economía política, que en el 19 no es tan importante, pero luego para las clases medias sí, que es el capital productivo. Yo lo digo así, no es la única fuente ni de beneficio de capital, porque ya hemos visto que es capital crediticio, pero tampoco no es la única fuente de oferta salarial o medios de subsistencia para los desposeídos, ¿no? También hay oferta salarial en otros sectores no productivos, privados o públicos. Es una obviedad, pero creo que es importante. ¿Por qué? Porque esto se manifiesta a principios del siglo XX con el desarrollo de las fuerzas productivas, cuando surge precisamente una nueva clase media de matriz fordista keynesiana compuesta por nuevos asalariados, pero que no eran productores directos. Es decir, no era pequeña, ya salió aquí, pequeña burguesía clásica, porque realizaba funciones técnicas, económicas e intelectuales vinculadas a las transformaciones de los procesos productivos, a la cientificación de la producción o a la expansión de infraestructuras, ¿no?, para la reproducción de la fuerza de trabajo. Ya no me voy a meter porque voy con mucho retraso, pero aquí estaba el debate, ¿no?, entre Bernstein y Kautsky sobre el proletariado. Tras la consideración de esta nueva clase media, también, ¿no?, no sé cómo se pronuncia, Bárbara Herzeg, Ehrenreich, considero que lo fundamental de este tipo de asalariados no productores directos era su cualificación, ¿vale? Pues se relaciona a través de su cualificación organizando y gestionando el trabajo de otros, que ha salido aquí, ¿no? Manda sobre el trabajo de otros. Y esto lo señala Kuss como algo muy importante, Robert Kuss, porque viene a decir, o sea, este diagnóstico de Bárbara lo sigue y dice, añade que se relaciona con su propia cualificación como empresarios de sí, identificándose como capital humano. Pero esto no es el diagnóstico de Foucault, no puedo detenerme, pero no hay que confundirlos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta nueva clase media personificaría, ¿no?, con el carácter máscara, algunas funciones económicas del capital a través de su cualificación, precisamente el nivel, ¿no?, su capacidad, su potestad o su posesión de un nivel de aplicación científica y tecnológica en los procesos productivos, lo haría, ¿no?,
desempeñar esta función económica organizando el proceso de valorización y también, si queréis, procesos de reproducción de la fuerza de trabajo, ya no como personificaciones de la propiedad de los medios de producción. Entonces están ahí entre trabajo asalariado, proletariado como desposeídos de medios de vida y también personificación de algunas funciones del capital. En cualquier caso, es importante destacar aquí una cuestión que tiene que ver con esto, que esta nueva ya del siglo XX, clase media, ¿no?, depende o es dependiente de la redistribución social del plusvalor en los sectores industriales y no tiene una base autónoma como clase en el capitalismo, como base social en el sentido que he hablado antes. Eso no quiere decir que no sea importante o que no se constituya una sociedad de clases medias, ¿no? Es decir, personifica funciones del capital, pero es desposeída como el proletariado, como proletariado. Esto la hace muy vulnerable y susceptible en las crisis, no como personas que ocupan una posición social, sino como grupo, por decirlo así. Pese a ello, ¿no?, la idea sería que la época del capitalismo fordista keynesiana dio lugar a una sociedad de clases medias nivelada, en el sentido que lo decía Emmanuel Rodríguez, ¿no? Por una parte, el conflicto de clases en su expresión decimonónica, cómo se expresaba el antagonismo social en el siglo XIX entre asalariados fabriles y capitalistas industriales, quedaría pacificado por la fuerza de los sindicatos para negociar condiciones laborales y salariales y por las políticas keynesianas de pleno empleo, ¿no?, que, como sabemos, acompañado por el proteccionismo del estado de bienestar, permitirían a la clase obrera el acceso a formación reglada, al cuidado sanitario, al sistema de pensiones o a prestaciones por el desempleo. La producción fordista en masa permitió también a la clase obrera el acceso a bienes de consumo y hábitos de la vida holgada antes privativos de la burguesía. Vale, todo ello sabemos que mejora las condiciones de vida de la clase obrera fabril, ¿no?, incluyendo la posibilidad de ascenso profesional, y acaba con el pauperismo y la inseguridad existencial del siglo XIX, al menos entre estos asalariados fabriles. Por otra parte, la organización científica del trabajo, del proceso de trabajo y la constitución del estado de bienestar daría lugar a nuevas formas que ha salido también aquí de trabajo asalariado, no productivo, profesores, sanitarios, ingenieros, técnicos, publicistas, administrativos, contables, etcétera, lo que significaría, ¿no?, una nueva forma, como he dicho antes, de oferta salarial como medio de subsistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que se constituye así, ¿no?, una clase media que he llamado Scholz nivelada, ¿no?, una sociedad de clases medias niveladas, que se caracteriza, o su rasgo sería que tiene una expresión subjetiva, un modelo de subjetividad que sería individualista, consumista, egocentrista y vinculada a la cultura meritocrática que ya hemos visto antes del esfuerzo y el éxito, ¿no? Y también sería celosa de los títulos de propiedad y su estatus social, ¿no? Y eso lo ha explicado antes muy bien también Emmanuel. Aunque luego creo que es más importante en los 80, aquí 90, etcétera, pero ya comenzaría, ¿no? Bueno, esta idea ahora que se sintetiza, porque tengo que ir rápido, en que la clase obrera sí que tendría algo que perder, ¿no? Ello no querría decir para nada que la marginalidad y la pobreza desaparezcan, sino que son invisibilizadas y tabuizadas en la cultura hegemónica de la modernización. Por eso el año pasado, en junio así, también expuse lo de la época del segregacionismo en Estados Unidos, en la época de los años gloriosos y la existencia del segregacionismo, etcétera. Es un ejemplo de eso, que a veces, ¿no? Y ahí es cuando Roosevelt empieza a hablar de pueblo, pasa de hablar de pueblo a hablar de clases medias, justo en esa época. Pero el segregacionismo persiste y la marginalidad, etcétera. Bueno, siguiendo ahora desde otro punto de vista, ahora voy a ver esta sociedad fordista keynesiana desde otro punto de vista, que era el diagnóstico adorniano, ¿no?, que no es incompatible con esto que acabo de decir, sino que mete otro punto de vista, que es que de alguna manera también se puede inteligir estas transformaciones en términos de clase social como la constitución de dos polos asimétricos de poder. Por una parte, una pequeña fracción de la población formada por el gran capital concentrado y por otra parte una masa de desposeídos, ¿no?, de fuerza de trabajo disponible, potencialmente disponible, que sería fruto de la tendencia a la concentración de capital, que ya se lo había explicado en otras ocasiones, que desplaza parte de la pequeña burguesía, ¿no?, al trabajo asalariado en profesiones cualificadas y empleo público garantizado, que es el que hemos visto antes, ¿no?, de servicios del estado de bienestar y trabajo cualificado en la producción taylorista-fordista. Ahora, este gran capital detentaría una forma de poder económica, ¿no? O sea, basada en lo que hemos dicho antes, la coacción impersonal a la fuerza de trabajo a través de el mecanismo del mercado.
La coacción aquí estaría basada, ¿no?, en que posee la garantía de la oferta, como oferta salarial, posee la garantía de subsistencia de los desposeídos a través del salario. Pero también detentaría ahora un poder extraeconómico, una forma de dominación, ¿no?, a través de su capacidad de influencia política y también de la concentración, de la abolición, por decirlo así, de la libre competencia a través de monopolios o grandes oligopolios, que sigue persistente en la agroindustria, etcétera. Es decir, la concentración de capital es una tendencia que no ha parado. Bueno, frente a este gran capital concentrado, Adorno diagnosticaría, ¿no?, entendería que existe una masa cada vez más extensa de desposeídos de acceso autónomo a las condiciones de vida. ¿Por qué esto es importante, ¿no?, para pensarlo en términos de subjetividad? La idea es que, pese a toda la diferencia entre aquí el trabajo fabril y las nuevas clases medias, etcétera, se caracterizarían por, ¿no?, algo que es menos inteligible a nivel estadístico, si queréis, pero que sería fundamental para entender ciertos rasgos de la constitución de la subjetividad. Se caracterizaría por la condición de desposesión y heteronomía, es decir, por, en tanto seres humanos considerados como mera fuerza de trabajo, ¿no?, porque depende su subsistencia de algún ingreso dinerario, se caracterizaría por la intercambiabilidad y la superfluidad, sobre todo en coyunturas de crisis cuando el desempleo amenaza. Es decir, no toda población, pero es como el juego de las sillas. Alguien puede que no se pueda sentar, ¿no? ¿Qué pretende señalar esto, no? La persistencia de la dependencia y la impotencia social del trabajo asalariado, aunque se liberase del pauperismo y aunque no sea trabajo solo fabril. Y que esa dependencia estructural, por decirlo así, le aboca a la adaptación a instancias externas en el trabajo rutinario fabril, las jerarquías de mando verticales, etcétera, de las que luego se libera el posfordismo supuestamente a través de la interiorización del mando, ¿no?, o de la adaptación a la productividad y a la competencia. Y por otra parte también la adaptación a las instancias externas de lo que sería el marco o el ámbito del consumo, ¿no?, adaptándose no de manera obligada, pero a códigos de estatus y distinción que también se producen industrialmente por la publicidad, etc. Esto se traduciría en el incremento del miedo, la impotencia y el daño a la autoestima y también, ¿no?, a un incremento de disposiciones individualistas, competitivas, egocentristas, ¿no?, que tendría su reverso, ¿no?, psicosocial en fantasías de pertenencia y omnipotencia, ¿no?, para compensar, por decirlo así, vehiculadas, por ejemplo, a través de la identificación a los atributos del dinero, poder, estatus, potencia, etcétera, o identificación con nuevas formas de autoridad, ¿no?, a estas nuevas agencias de socialización, de la industria cultural, la escuela, etcétera. El caso es que aquí, ¿no?, la teoría crítica diagnosticaría una vulnerabilidad de los sujetos frente a reclamas ya no solo de la industria cultural o publicitaria, sino también de la demagogia de los movimientos autoritarios. ¿Qué problemas veo aquí, ¿no?, que plantea este diagnóstico? Es que no sabemos muy bien qué hace que el sujeto se incline hacia unas compensaciones salidas u otras. ¿Por qué el autoritarismo, ¿no?, o si explicaría la salida autoritaria en la actualidad por el incremento del miedo y la impotencia en las condiciones neoliberales? Pero ¿por qué no hay otras, ¿no? Hay otras formas de compensación, etcétera. Y claro, esto tampoco se traduce en que las nuevas clases medias del fordismo fueran las que apoyaban a los partidos de extrema derecha. Pues esto ya sabido, ¿no? También un estudio por Bárbara, que no se pronuncia su apellido, sobre la maldición de las clases medias, pues era la idea de que pues ya ha salido aquí esto que ella llamaba la clase profesional gestora, ¿no?, que lo recoge San López en un artículo, ¿no?, es la que de alguna manera estaba vinculada a los movimientos de la izquierda, a la nueva izquierda, etcétera. Vale, no puede explicar este diagnóstico, ¿se entiende, no? Es decir, no puede explicar qué tipos de estratos, y yo diría profesionales, apoyan un tipo de grupos parlamentarios o extraparlamentarios u otros. Es difícil que explique esto, porque habría que hacer un análisis individual, ¿no?, concentrando, o sea, necesitaríamos investigación empírica, cual y cuántico, un pedazo de grupo de investigación, que sería lo ideal, para ver de alguna manera si este diagnóstico se aplica. Si una persona en una situación concreta, más allá de su profesión, etcétera, está más agraviada, tiene más miedo o no, habría que probarlo, no sirve como tendencia. Pese a todo, me quedo con otra cosa, que luego vuelvo a volver, del diagnóstico adorniano, que creo que es de interés para pensar. O sea, creo que el otro es interés para pensar y luego diré el qué, pero hay algo aquí en este diagnóstico del polo impotencia social
graba un poder concentrado que sirve para pensar algo de las clases medias en su actualidad. Y es, de nuevo, concurso que la clase media no es una clase autónoma en el capitalismo y de ahí su vulnerabilidad, ¿no? Es decir, eso lo que digo en el sentido de que si pensamos la clase media como una expresión de los desposeídos, de un polo de impotencia social, de la heteronomía, lo que vemos es que no es una clase autónoma, ¿no? Ahora, es vulnerable y a la crisis, y es así con la crisis del neoliberal, del fordismo, ¿no? Pero eso no quiere decir, es una hipótesis, no lo tengo claro, pero no, siguiendo un poco a Sol, que la sociedad de clase media hubiera entrado en crisis, sino que hay una transformación de la sociedad de clases medias o de las propias clases medias, como ya sabéis, que están atravesadas por, ¿no? Se transforman en relación a estos fenómenos que no me va a dar tiempo a desplegar, pero por la fragmentación, que se llame proletarización, desalarización y desproletarización subjetiva respecto a la producción. Es decir, surgen unas nuevas clases medias constituidas en el marco, creo que me da tiempo, o más o menos, el marco de la crisis del Estado Social de Bienestar, ya sabéis lo que significa, porque ya tengo que acabar, la crisis del trabajo, ¿vale? Como efecto de la tercera revolución industrial, la microelectrónica, la desindustrialización, deslocalización de empresas, subidas a mercados financieros del capital, ¿no? También la financiarización de la economía, es decir, se mengua con eso el peso de la clase obrera industrial, ¿no? Junto a fenómenos de externalización, privatización de procesos productivos, etcétera, y hay un auge al mismo tiempo por estos procesos de los nuevos que ha salido aquí, freelance o falsos autónomos o los emprendedores desde la miseria, ¿no? Además, a esto sumamos, ahora voy a ir así rápida, o sea, voy a meter elementos, ¿vale? Sumamos, no sé, que en esta coyuntura de crisis se instala como estructural el desempleo, el estructural masivo, el subempleo, es decir, trabajo temporal, parcial, sobreexplotación, etcétera, ¿no? Entonces, lo que querría decir con esto es que en la medida en que la nueva clase media fordista dependía de la redistribución social del plusvalor de los sectores industriales, ¿no? Esta crisis del fordismo soclava sus fundamentos, como, por ejemplo, devaluando sus cualificaciones, que es lo que Emmanuel señalaba como un elemento auspiciador de la aceptación que tuvo el 15M, entendido, o degradando su estatus y abocando a ciertos estratos profesionales a la seguridad existencial, ¿no? Esto no ocurre con todas las clases medias, como ha dicho Jorge, ¿no? Sino que esto nos lleva a un proceso de proletarización en algunos estratos de las clases medias, que cuáles son profesionalmente, ¿no? Es decir, a un proceso de empeoramiento de las condiciones que sostenían la integración, entre comillas, social exitosa, ¿no? De la clase media cualificada o incluso de la aristocracia obrera, el trabajo obrero garantizado, ¿vale? Gestores de capital, pequeña burguesía, etcétera. Pero este fenómeno convive también, ¿no?, con un proceso de desalarización de la producción, es decir, que no toda la clase media es trabajo asalariado. Ya lo hemos visto, vale, nuevas formas de trabajo por cuenta ajena. Y la desproletarización, que esta sería la tesis un poco más problemática, o sea, más problemática no para mí, sino para debatir en términos políticos qué hacer con la clase media, que sería, ¿no?, la idea de que, bueno, Bernstein tenía razón que la clase media puede ser proletarizada en un sentido objetivo de las condiciones materiales, caer otra vez en la miseria o formas de pauperización, pero subjetivamente habría que ver, no se compara ya las formas de, por ejemplo, percepción de la cooperación o la solidaridad como formas de mejoramiento de condiciones de vida, lo que podría ser la clase obrera decimonónica o incluso el siglo XX más tradicional, ¿no? Entonces, bueno, un elemento que influye en esta, de alguna manera, pluralidad, ¿no?, de la clase media actual, que puede ir, ¿no?, que se ve atravesada por procesos de proletarización, desalarización, desproletarización, etcétera, es la fragmentación en términos de profesiones. Y ya no leo las que hay, pero ya han salido aquí todas las profesiones que pueden ocupar. Pero no solo eso, porque dentro de esas profesiones tampoco podemos hacer una jerarquía, porque también hay una fragmentación por niveles salariales, brecha territorial, es decir, la diferencia en acceso a servicios públicos, ¿no?, y privados según el territorio, garantías laborales o de empleabilidad, lo que ha salido también, posesión de patrimonio para generar rentas diferenciado por las herencias familiares, etcétera. Entonces, desde los 90 tenemos una clase media, según Scholz, multiforme, pluralizada, que puede ir hacia el nuevo bienestar, ¿no?,
es decir, esas clases medias plenas, amortiguadas por sectores económicos en expansión, dependientes del empleo público funcionarial, garantizadas por seguros privados, patrimonio a rentar, redes clientelares heredadas, etcétera, etcétera, o una nueva forma de pobreza, trabajo pobre, ¿no? Trabajo informal, etcétera. Esto nos llevaría a decir, ¿no?, que no hay identidad de clase definida, que lo que la caracteriza, ¿qué sería, no? Y ¿puedo 2 minutos más? Vale. Sería, si hay algún rasgo, esto ya no digo que sea el único, ¿no?, pero podría ser subjetivo, que es de alguna manera vinculada a una estética y ética del dinero y orientada hacia el modelo individualista, ¿no? Que esto sería lo que plantearía el desafío político, si esto es así o no va a ser así, ¿no? Sí, cómo jugamos la proletarización, la desalarización, todos estos fenómenos de esta clase media que regía como forma o mecanismo integrador, ¿no?, en momentos de crisis que vendrán con la crisis de recursos y materias primas, etcétera, con las crisis de integración. Entonces, la idea sería aquí, ¿no?, que la clase media, en este sentido, podría ser, más allá de su pluralidad y más allá de que vaya hacia la media integrada o hacia nueva pobreza, si está abocada o no, es una pregunta, ¿no?, a ser el reverso del individuo abstracto flexible, so pena de ruina, ¿no?, que asume el destino individual como propia responsabilidad. Es decir, fijaros, sí, el antagonismo social, ¿no?, se traduce ya, por decirlo así, en una sociedad, ¿no? Si estas nuevas sociedades de nuevas clases medias, donde todavía los sujetos se siguen identificando con clases medias frente a que sean emprendedores de miseria o lo que sea, ¿no?, o trabajadores informales, constituye una forma de lucha sin clases, en una sociedad de clases. Es decir, desde el antagonismo social estructural, desposeídos de medio de producción, gran capital concentrado, toda esta desposesión no acaba convirtiéndose, ¿no?, en vez de una lucha de los desposeídos a través de formas de cooperación, ¿no?, por la solidaridad y la autoorganización, se acaba convirtiéndose en sujetos hipercompetitivos, de alguna manera, por decirlo así, que empatizan con el capital, ¿no? Y aquí, pues 2 cuestiones y ya sí que cierro, ¿no? 2 cuestiones por encima, pero que quería traer, porque veis que una sería si aquí, en esta cuestión, ¿no?, abierta políticamente, ¿qué va a pasar con estas nuevas clases medias, ¿no?, en esta sociedad de nuevas clases medias? Si tiene esa disposición competitiva, individualista, ¿no? Si aquí, por ejemplo, ya podríamos aplicar el diagnóstico adorniano del incremento en el neoliberalismo, del miedo, la inseguridad existencial, el agravio, el resentimiento por un esfuerzo no reconocido, la sensación de impotencia y vulnerabilidad que dañan la autoestima, si todo eso de alguna manera va a implicar una interiorización cada vez mayor de los principios de competencia y el darwinismo social, la aceptación de la falsa meritocracia, insolidaria con el fracaso, ¿no? Y ahí lo va a recoger la extrema derecha de alguna manera ofreciendo esos discursos que hablaba al principio y que lo deja ahí. Ahora, claro, aquí el problema es que, ¿cómo sabemos no tenemos forma de explicar quién son, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a votar a la extrema derecha ante este estado social? Es decir, es muy difícil que de ahí vale, entonces la otra cosa, ¿no? Si con eso no podemos vincular clases medias y autoritarismo, la otra cuestión que yo sí que ya quería, acabo con esto, que creo que es para provocar, pero también a mí misma, ¿no?, sería, si no podemos pensar, ya no el autoritarismo en el sentido de formas no democráticas, sino la relación no de la clase media tampoco, de ciertas profesiones, sino de esta forma de subjetividad propia del capitalismo neoliberal, ¿no?, en relación a cómo mueve todo el espectro político, ya no diría hacia formas autoritarias en el sentido antidemocrática, sino a lo que quizá me interesa más en este sentido, que sería antisolidarias o de alguna manera hipercompetitivas, ¿no? ¿Cómo podríamos ver esto? Pues yo creo que aquí habría que ver, y ya lo dejo, ¿no?, aunque era la promesa del título, pero como de alguna forma la socialdemocracia, ¿no?, o los límites que tiene la izquierda dentro del arco parlamentario, y con esto no es un juicio moral ni político, pero los límites que aceptamos, ¿no?, que hay que aceptar por el desplazamiento del marco político hacia la derecha, ¿no?, que implican, por ejemplo, ¿no?, la política de frontera, la política de vivienda,
los límites de una sociedad de pequeños rentistas que habló de Manuel, los límites que tiene de alguna manera el cierre de fronteras para migrantes económicos, o sea, los límites políticos de intervenir ahí, la criminalización de la pobreza y el punitivismo, ¿no? Y la criminalización de la actividad política contestataria o no conformista, como ha pasado con la ley Mordaza. Es decir, todos esos límites, por decirlo así, creo que muestran algo de las sociedades nuevas, las clases medias, que sí, no podría decirse que es autoritario, al menos sí, que es un giro hacia la derecha o una persistencia de tendencias a la derecha más allá de quién vote a qué partidos. Es decir, que es un límite que tiene. Y ya quería acabar, y creo que algo importante en esto sería ver la relación que tiene aquí, ¿no? O sea, aquí mostrar de alguna manera, no una actitud autoritaria, pero sí algo que me interesó con el segregacionismo, que era la actitud de la clase media de indiferencia. De indiferencia hacia políticas públicas que implican o procesos no gestionados, aunque sean por el mercado, ¿no? Que implican la exclusión social de ciertos grupos. Y ahí es donde quería acabar, pero ya lo dejo aquí, con la cuestión de la población sobrante, de la que hablaba antes, ¿no? Es decir, todo este incremento de lo que podemos llamar la sobrepoblación relativa estancada, que tiene un rostro racializado, y como ha explicado también Manuel, vinculado a las diferentes olas de la migración, ¿no? Que podríamos decir que aunque no toda parte de ella es la que ocuparía ahora trabajo informal, trabajo de cuidados, trabajo agrícola en condiciones semiserviles, etcétera. Todo esto que conocemos de lo que serían los nuevos pares del siglo XXI que venden órganos, etcétera, ¿qué actitud tiene ahí de alguna manera todo otra nueva, o sea, qué actitud tiene en general, ¿no? La nueva clase media, más allá de que esté en la nueva miseria o en la nueva clase media acomodada, ante este tipo de población, que son las que ponen límites también a la política de vivienda, a la política migratoria, etcétera. Bueno, sé que ha sido un poco acústico, pero lo dejo aquí, pero me estoy pasando mucho. Muchas gracias.